Días o buenas tardes, dependiendo de cuando estén escuchando este video, estudiantes de séptimo básico A, B y C, con Cura. Esta es una pequeña cápsula sobre los hongos que hemos preparado con el profesor Andrés Amenábar. Entonces vamos a hablar acerca de un organismo que se llama los hongos y empecemos con eso. Bueno, en primer lugar, filogenéticamente, ¿qué es un hongo? Acá lo que tenemos es lo que se llama el árbol de la vida, el árbol donde muestra el origen de distintas especies o eh, de distintos dominios biológicos. Ya vimos que habían tres grandes dominios biológicos, uno que se llama bacteria y otro que se llama arquea. Ambos corresponden a células que son procariontes, y el dominio eucaria, que tiene células que son eucariontes. En eucaria se encuentran animales, fungi, que es la forma que son nominados los hongos, y las plantas. El reino hongos fue acuñado por Whittaker en 1969. Antes eran considerados los hongos como protistas. Y hay varias palabras que son acá. Micología, como el estudio de los hongos, viene de micos, que en griego significa hongos, y fungus, que en latín significa hongos. Entonces, de ahí viene micología, de micos, y fúngico o fungi, de fungus. Fíjense que cuando hablamos de los eucariontes, en el árbol de la vida están ocupando una extensión relativamente pequeña respecto a la distribución general que tienen los seres vivos en el árbol de la vida. Ocupan solamente esta fracción. La mayor cantidad de seres vivos, la mayor diversidad de seres vivos que existe en nuestro planeta, corresponde de hecho a microorganismos, y organismos que además tienden a ser procariontes, al menos hasta acá son procariontes. Entonces, ¿qué es un hongo? ¿Qué es lo que define un hongo como características mínimas? Los hongos son descomponedores o simbiontes. Acá se señala que los hongos adquieren energía a través de la ruptura de tejidos o de organismos muertos, o absorbiendo nutrientes de organismos vivos. Y acá tenemos unos hongos que están creciendo desde un tejido vegetal, desde una planta. Eh, los hongos son sésiles. Esto quiere decir que los hongos se encuentran pegados o anclados al material orgánico del cual ellos se alimentan. Esto es muy importante para la alimentación de los hongos. Esto es lo que significa sésil. Es una palabra que sería bueno que empezaran a recordar. Sésil, que se encuentra pegado a un sustrato orgánico, a partir del cual obtiene sus recursos, sus nutrientes. Y los hongos tienen paredes celulares que están hechas de quitina. Recuerden que la pared celular de las bacterias están hechas de peptidoglicano, que es lo que habíamos visto antes. Las paredes celulares de las plantas están hechas de celulosa. Pues bien, las paredes celulares de los hongos se encuentran hechas de quitina. Es una pared celular que es distinta. Eh, Esas son como las características mínimas de los hongos, pero viendo las características generales de los hongos, son las siguientes. En primer lugar, son eucariontes. Eso ya lo vimos porque se encuentra en el dominio eucaria, no en bacteria anarquea, en eucaria. Poseen paredes quitinosas rígidas. El- la quitina también es el mismo material que compone el exoesqueleto de algunos insectos. Son quimio-heterótrofos. ¿Qué significa esto? Para entender esta palabra hay que saber descomponerla. Quimio significa que obtienen su energía y su materia desde reacciones químicas. Y heterótrofos significa que no son capaces de producir su propio alimento, sino que requieren de eh, alimentarse de algo más. En este caso puede ser de, a partir de la descomposición de algo más, como organismos saprófitos que son, eh, como descomponedores que son. No son fotosintéticos, y esta es una diferencia fundamental con las plantas. Si es que ustedes se preguntan, ¿qué es lo primero que debo hacer para diferenciar una planta de un hongo? Ve si es que hace fotosíntesis. Si es que hace fotosíntesis y es autotrófico, es probablemente una planta. Pero
Si es que no hace fotosíntesis y es quimio heterotrófico, es sin duda un hongo, asumiendo que estamos confundidos entre una planta y un hongo. Obtienen sus nutrientes por absorción y por eso es que es tan importante que sea un organismo sésil, porque se encuentra adherido al sustrato, este sustrato a partir del cual se le entrega los alimentos al hongo. Su reproducción puede ser sexual, asexual o incluso ambas. ¿Qué es lo que diferencia la reproducción sexual de la asexual? Es en este caso el intercambio de material genético. Nosotros, los seres humanos y los mamíferos en general, tenemos una reproducción que es sexual, es decir, requiere el intercambio de material genético entre dos seres. La reproducción asexual da por origen a una célula o un organismo que es idéntico, que es un clon del progenitor, porque no hay intercambio de material genético, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas de la reproducción sexual es que al haber un entrecruzamiento de material genético, se garantiza mayor variabilidad genética, de modo que es más probable que las siguientes generaciones puedan resistir los cambios ambientales. Pero la ventaja de la reproducción asexual es que no se requiere de otro organismo para reproducirse. Entonces, da organismos que son clones, por tanto hay menor probabilidad de variabilidad genética y menor probabilidad de que puedan resistir a ciertas condiciones adversas, pero eh, es más probable que se reproduzcan. Y la respiración es principalmente aeróbica. Esto quiere decir que los hongos mayoritariamente, y ojo, mayoritariamente, se pueden encontrar excepciones, los hongos requieren oxígeno para realizar su respiración celular. Y desde las mitocondrias se obtiene energía a partir de esta respiración celular. Mitocondrias que son compartidas por la mayor cantidad de células eucariontes posible. Fíjense en esto que está acá. Los fungi o los hongos son de hecho más cercanos, están más cercanamente emparentados con los animales que lo que están con las plantas. Eso es bastante curioso, porque uno cuando ve un hongo se parece a una planta. Sin embargo, las plantas son autotróficas y fotosintéticas. Los hongos y los animales no lo somos. Por tanto, a nivel celular, de hecho, se parece un poco más a los animales y a nivel genético, cuando se examina el material genético, también. Más generalidad de los hongos. Su principal función ecológica es la descomposición de la materia orgánica. Son saprófitos. Esta es la palabra, saprófitos. Se alimentan principalmente de materia, de tejidos de organismos muertos o vivos. Y permiten reciclar nutrientes básicos. Permite que las cadenas ecológicas vuelvan a recuperar las moléculas, los nutrientes que se encuentran en los tejidos muertos o vivos, es que están en caso de parásitos. Son principalmente parásitos de vegetales y por eso es que habitualmente los hongos se encuentran cercanos a organismos vegetales, porque son parásitos de estas plantas. A partir de las plantas ellos obtienen los nutrientes. Existen aproximadamente 400 especies de parásitos animales, algunas de las cuales nos hacen daño a nosotros a través de diversas enfermedades. Y en criterios humanos, algunos hongos son beneficiosos y otros perjudiciales. Y esto es importante decirlo de esta manera, porque la bibliografía habitualmente describe los hongos como beneficiosos o perjudiciales. Sin embargo, esto es a criterio del ser humano. Nosotros arbitrariamente asignamos una connotación positiva o negativa a las consecuencias o externalidades que implican la existencia de los hongos. En el caso del ser humano, algunos se consideran buenos y otros que se consideran malos. Sin embargo, los hongos están solamente existiendo, no tienen una voluntad de bien o de mal. Y los hongos biológicamente están determinados a cumplir ciertas funciones ecológicas, nos gusta o no, a los seres humanos. Y por eso es que es importante reconocer que si es beneficioso o perjudicial es un concepto que surge exclusivamente desde la óptica del ser humano. Entonces, los invito a ver este video. Pueden ver cómo los hongos crecen. Esto es bastante acelerado, no es que crezcan a esa velocidad.
pero crecen bastante rápido. Ese es el mecanismo de crecimiento que tienen. Vamos a verlo después en más detalle. Fíjense cómo crecen a partir de sustrato siempre. Son bastantes tipos de hongos. Los más clásicos son esos que ustedes pueden ver ahí, los hongos con setas.